Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. La paz y la tranquilidad, la alegría y la contemplación, el pensamiento del ser humano. A veces nos inunda y a veces nos pone a flote. Qué grandes circunstancias atravesamos por el camino del tiempo y del andar, y nos vemos atrapados, pero también aparentemente solucionados en nuestras problemáticas. El aparato mental, una serie de esquemas que incluso desde antes de nacer parece que hay una participación que nos va sosteniendo a lo largo de nuestra existencia y nos llena de confesiones y confusiones. Muy buenas tardes en este subprograma de todos ustedes en este sábado de confesiones y confusiones. Es maravilloso poder encontrar respuestas en el camino, en la vida y en nuestros destinos. Muy buenas tardes. Licenciado Alfredo Pineda Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Caraballido. ¿Cómo le ha estado en estas vacaciones? Yo lo hacía cerca de la arena del mar y no aquí en la ciudad húmeda. Sigo allá, precisamente sigo allá en la arena, pero en la imaginación nada más, así con esa actitud sana. Eso es muy bueno para estos días. Pues la verdad cálidos, sí. Húmedos. Imagínate cómo estarán todos nuestros compañeros, ¿ah? Sufriendo seguramente. Sí, seguramente. La Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra de vacaciones. Les enviamos un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Y todos nuestros compañeros también, y sobre todo al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres y también a Magdalena de la Cruz Olvera. Un saludote. Magda, llegó un mensaje por correo, no me dio tiempo, discúlpame. El tiempo me ganó y ya no hubo oportunidad, pero les enviamos a todos ustedes un saludo muy grande, muy fuerte. Y tenemos la oportunidad de un tema tan relevante, la importancia de la psicología y la psicoterapia en nuestro país. Y está con nosotros la maestra Michelle Charlie Curie. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Michelle, es un placer poderte saludar. Igualmente, Guillermo, todo tu auditorio, muchas gracias por permitirnos estar aquí y bueno, poder hablar de este tema que en lo personal es tan apasionante como es la psicología, la mente y todo como el ejercicio psíquico que a veces tan abandonado se tiene. Wow, qué pena me da escuchar esto último que hoy. El ejercicio psíquico que tan abandonado se tiene. La maestra Michelle Charlie Curie es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México y es psicoanalista. Así es, sí, pues ahí en el Juárez muchas experiencias, mucho el tema ahorita que en lo personal considero que es el trastorno de ansiedad, el que está como número 1 en nuestro país e incluso me atrevería a decir que a nivel mundial y bueno, en la consulta privada también se escucha. Y es como muy interesante ver el porqué de las personas que no vienen a terapia, que no vienen al psicólogo, cómo aún en nuestro país se considera que esta disciplina es del orden de la locura. Entonces que la gente que lo mandan a psicología, yo no estoy loco, es lo que dice, y poco van.
Todavía estamos como muy con ese estigma, con ese mito de que la psicología es para los locos. Y vemos países como Argentina, por ejemplo, que ahí lo raro es que no vayan a terapia las personas, ¿no? Y aquí es como muy, muy, muy poco frecuente que vayan. Y si van, no lo dicen. Están muy callados, nadie sabe que van a terapia, voy a ir al médico, pero jamás dicen que van a una consulta psicológica, como si realmente eso fuera algo dañino para las personas. ¿Qué beneficios podríamos encontrar? ¿Encontraremos beneficios? Creo que mi pregunta es muy obvia, pero la verdad es que no lo es, porque de hecho es un ejercicio del que no acudimos a consulta. Mira, el problema con que nos enfrentamos es con el famosísimo, y para nosotros los psicoanalistas terrible, échale ganas, ¿no? Qué pena. Todo mundo piensa que con echarle ganas se va a salir adelante de las cosas. Y entonces yo mucho les pregunto a las personas en los auditorios, etcétera, ¿a poco cuando alguien se rompe la pierna le decimos échale ganas y tu hueso va a soldar? Pues es lo mismo con la mente. La mente no funciona echándole ganas. La mente, una depresión, un trastorno de ansiedad, no vamos a salir adelante con el échale ganas, porque hay que darle su tiempo. Así como con el médico, así como con cualquier órgano, pues la mente también. Y muy poco se va a psicología porque se piensa que las cosas de la mente no hay que darles importancia, ya pasará, se dice, ¿no? O el tiempo lo va a solucionar. Y no, con el tiempo las cosas no pasan, las cosas pesan, diría la doctora Quiroga, presidenta de la asociación. Sin duda es algo que se va arrastrando, es algo que se va acumulando y como bola de nieve, después se vuelve algo inmenso y ya muy poco controlado si es que no lo vamos a atender a tiempo. Entonces es muy importante darnos el tiempo para ir a terapia, para que simple y sencillamente, la gente llega a terapia porque tiene una crisis, normalmente. Ahorita está súper en boga todo lo que es el amor, ¿no? Entonces vienen mucho porque terminaron con el novio o van a terminar una relación. Tenemos muchísimo terapias de pareja, en donde apenas llevan 1 o 2 años de casados y quieren como ver cómo se llevan, saber cómo se pueden llevar mejor. Y eso, lo que nos hemos topado es que hay muy poca tolerancia. Todos queremos que sean todos como yo quiero que sean. Entonces, como no tolero la diferencia del otro, me empiezo a pelear con él. Y eso hace que vivamos en malestar, ya lo decía Freud, el malestar en la cultura, ¿no? Entonces vivir en cultura sin duda alguna nos causa como un malestar, y de eso es lo que uno tiene que ir a hablar en terapia, cómo se sienten, cómo están. Y bueno, hay muchísimos trastornos que pueden salir. Difícil situación, porque es una realidad que más actualmente se vive mucho con estos egos, si se les puede decir de alguna manera, y destaparse ante un extraño, por decirlo de alguna manera, es difícil, ¿no? Si de por sí en una relación de pareja es difícil abrirse, claro, salir con un tercero. Pues fíjate que las personas agradecen mucho que haya un tercero para que los escuchen, porque dentro de la relación no se dan cuenta de las cosas. Y ya cuando las hablan es impresionante, en la terapia de pareja sobre todo, que se voltean a ver y dicen, oye, nunca me habías dicho esto, ¿no? Que estás diciendo aquí con la doctora, con la psicoterapeuta. Y entonces se puede abrir el canal de comunicación, después se les ve por separado en una sesión y empiezan a hablar cosas que nunca han hablado con el cónyuge. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a abrir como el canal de comunicación, porque lo que falta en el mundo es comunicarse. La gente habla y la gente oye, pero poco se escucha, ¿no? Por ahí se dice que ¿por qué tenemos solo una boca y 2 oídos? Pues porque necesitamos escuchar lo doble de lo que hablamos. Y poco escuchamos. Realmente no nos damos el tiempo para oír, para escuchar al otro, mucho menos a mí. Y me lleno de actividades todo el día. Y cuando me piden 5 minutos, no los tengo. ¿Por qué? Porque todo el día tengo actividades y a la última persona que estoy tomando en cuenta es a mí. O sea, no me estoy viendo yo como soy, qué tengo, y entonces vienen los trastornos. Los trastornos que son fuente de nuestro penar, los trastornos que no les queremos dar importancia y de repente ya nos encontramos en una situación crítica o mucho más grave que incluso va a necesitar una intervención psiquiátrica. Para evitar todo eso es que tenemos nosotros que acudir a un psicólogo. Un psicólogo no somos para escuchar a los locos, digo, bueno, también, ¿no? Pero no particularmente, y además, ¿quién es el loco realmente? Entonces, es como poder abrir este canal de comunicación consigo mismos y con pareja o familia también.
Que también por ese lado se ha vuelto muy generalizado el término, quizás se ha desgastado el de el loco, la locura, y uno llega a dudar de su existencia. Y como bien lo marca, el entrar en un consultorio y decir que va al psicólogo es porque ya lo consideran un loco. Sí, ya lo consideran un loco, y de verdad yo tengo pacientes que me dicen, no, es que le tuve que decir a mi esposo que iba a ir al súper, o que, porque no les pueden decir que vienen a psicología, ¿no? Las pacientitas acostumbran como mucho mentir en eso, porque el típico tú puedes sola, no lo necesitas, ¿para qué vas? Aquí te podemos escuchar. Y no, en realidad uno necesita un trabajo con la mente necesita su espacio, necesita poderse escuchar, necesita que se le pueda cuestionar para que pueda pensar. Hoy día hemos olvidado mucho cómo hacernos preguntas realmente de qué tengo, cómo estoy, y hacemos una cosa que se llama paso al acto. Es decir, me voy a sentir muy ansiosa si, no sé, alguien que tenga una adicción, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo yo la clínica de obesidad ahí en el Hospital Juárez, por cierto, tema terrible en nuestro país en la actualidad, por fin ganamos algo, ¿no? Pero tuvo que ser el primer lugar en obesidad infantil del mundo. Entonces ahí nosotros tenemos la obligación como profesionales de la salud preguntarnos qué está pasando. ¿Y qué está pasando? Que el niño ansioso, de no saber lo que sucede dentro de su ser, dentro de sus emociones, pues pasa la acción y entonces come. Está ansioso, está triste, no se le permite el habla, no se le permite la palabra, y entonces va a comer para poder acallar esas emociones que no sabe cómo tratarlas, que no sabe qué hacer con ellas. Pasa lo mismo con cualquier otra adicción, ¿no? Cuando uno se siente muy ansioso, va y bebe, va y fuma, va, etcétera, en vez de poder enfrentar esa ansiedad. Meltzer, un gran psicoanalista, decía que si podemos tolerar el dolor, se refería al dolor psíquico, entonces podríamos acceder a la belleza. Pero mientras no lo toleremos, no vamos a encontrar los significados de lo que nos está sucediendo. A ver, perdón que te interrumpa. El dolor psíquico, sí. Eso es un término, con todo respeto, muy técnico. Sí. El dolor psíquico, y luego el otro punto, para poder entender el arte. A ver, vamos a definir esta cuestión, este momento, el dolor psíquico. ¿A qué te refieres con el dolor psíquico? El dolor psíquico es precisamente esto. En vez de yo sentirme ansiosa o triste y ir al refrigerador, poder enfrentar mi tristeza y saber qué es lo que la está generando. ¿Por qué estoy triste y qué fue lo que me llevó a esa tristeza? ¿No? Entonces ahí estoy soportando ese dolor en vez de taparlo de inmediato con lo que sea para poder acceder a la belleza. O sea, acceder al entendimiento de eso y poder hacer algo con ello. A ver, ahora en esa parte, el accesar a esa belleza, ¿cómo es ese? ¿Qué ocurre? ¿Cómo sucede eso? ¿Ya solucionas ese dolor psíquico? ¿Se le puede decir solucionas? ¿O resuelves? ¿O cuál sería el término más apropiado? Se elabora. Elabora el dolor psíquico. Así es. ¿Y eso te permite qué? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué sucede? Mira, sería más o menos como el ejemplo, y siempre se los pongo de los alcohólicos, ¿no? ¿Cuándo es cuando un alcohólico puede hacer algo por sí mismo? Cuando se asume alcohólico. Entonces ya le da un significado a su enfermedad, ¿no? Algo tengo, soy alcohólico. Ya que sé que soy alcohólico, puedo hacer algo con eso. Mientras no lo sepa, no puedo hacer nada. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy triste, pero quiero aparentar que estoy muy feliz, que no pasa nada, entonces no voy a poder elaborar esa tristeza y voy a seguir cargándola. Y entonces, como no la puedo decir, y las pulsiones, porque finalmente algo está pasando dentro de mí, tiende a la descarga, lo voy a descargar de otra manera y entonces cualquier cosa me va a hacer llorar, cualquier cosa me va a hacer pelear, voy a buscar pleito con todo mundo, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que no se habla se actúa. De acuerdo, hasta ahí. Pero ahora el siguiente paso en el aspecto del abordaje en la estética, en la belleza, eso es algo muy simbólico. Sí, claro. Que no es nada más veo la pintura y ya la comprendí, o ya la recibí, ya la percibí, la música, las bellas artes. Pero es un escalón que no es aquí al mismo nivel, digamos, es un nivel que hay que recorrer cierta elaboración, empleando tu misma palabra psicología, dentro de la misma esquema de la estética de las bellas artes. ¿Cómo es que hay esa...? Porque
es que fuiste muy directa al señalar, dolor psíquico, acceder al arte. ¿Por qué de pronto enlazaste eso? O sea, se me hizo tan rápido, tan súbito, que me desconcertó. Eso lo decía Meltzer, ¿no? Este psicoanalista. ¿Pero por qué? Pero él a la belleza, acceder a la belleza significa que si yo le puedo entender lo que me está sucediendo, entonces me puedo responsabilizar de lo que me está sucediendo y hacer algo con ello, digámoslo coloquialmente, para ser un poquito más feliz. Bueno, o sea, definiste la belleza con la felicidad. Bueno, la felicidad es como un término muy amplio, ¿no? Bastante. Y muy individual, cada quien tiene el propio concepto, pero sí, finalmente la belleza va dirigido a la tranquilidad, a la paz mental, pues, ¿no? Tener un equilibrio, decía Freud. Qué bonito, eso me encantó. Y en realidad, pues, para que vean la calidad de programa que estamos teniendo, yo creo que quienes están escuchando Confesiones y Confusiones no deben de arrepentirse de haber ido haber dejado de ver el fútbol o no sé qué sé yo, ¿no? La verdad, lo que estamos escuchando aquí es el propio desarrollo de uno mismo, el encontrarse con uno mismo, y el acudir al psicólogo no es lo que ya se ha mencionado, y que no lo repito porque no se merece ese tipo de calificativos. Y por otro lado, tampoco acude con estos profesionales de la salud mental para recibir consejos. Uno no acude porque es otro equívoco que existe en la gente. Así es. La psicología, la importancia de la psicología no implica el que uno acude a esta profesión para recibir consejos. No. ¿Me puedes corregir? Sí, de hecho eso es muy común que ocurra en el Juárez, en el hospital, ¿no? Por ejemplo, es un mundo de médicos finalmente. El médico le es muy difícil entender como el campo psíquico, entender como todas las situaciones de la mente. Ellos entienden el cerebro, pero la mente no. Entonces, por ejemplo, una enfermedad psicosomática, ¿no? Estas enfermedades que ocurren cuando tenemos un problema psíquico que no podemos elaborar, se va al cuerpo, porque como les decía, finalmente tiende a la descarga. De algún modo lo vamos a tener que descargar. Entonces va al cuerpo, las típicas enfermedades, las cefaleas tensionales, todos los problemas gástricos, etcétera. Antes de mandarlos a psicología, ya pasaron por los 52 servicios del hospital. Y finalmente le dicen, bueno, a ver, vaya con la psicóloga a ver si le da un consejito, ¿no? Llega el paciente, imagínense, en una enorme crisis de que nadie la entiende, de que nadie la escucha, y bueno, de ahí, aparte que no está loca, ¿no? Entonces, ¿por qué la mandaron a psicología? Y entonces se le puede dar significado a toda esta sintomatología y realmente entonces ellos empiezan a mejorar mucho. Ahora, otro punto muy importante que se nos olvida a todos nosotros en este país es que se nos dificulta mucho responsabilizarnos de nuestra realidad psíquica, ¿no? Entonces le echamos la culpa a todo el mundo de lo que me pasa. Y no tiene la culpa mi familia, mi esposo, mis hijos, el vecino, mi jefe, y si ya de plano hasta Dios tiene la culpa de lo que me pasa, pero nunca yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros también en psicología? Responsabilizarnos de nuestra propia realidad. Ok, no es que muchas mujeres, no me tocó esta cruz, que es el marido, y ahora tengo que quedarme con él. Bueno, a ver, pero ¿por qué tendrá que usted quedarse ahí, ¿no? Y entonces, responsabilice usted de sus acciones. Es que mi esposo es tal, sí, pero a ver, ¿y usted qué está haciendo para seguir ahí metida? Entonces, hacernos responsables de nosotros y dejar de culpar a los demás también nos puede permitir hacer algo con nosotros mismos dentro de esta sociedad. Pero se acostumbra totalmente, todos tienen la culpa de lo que me está pasando, ¿no? Y las guerrillas que hay, entre grupos sobre todo, también tienen el origen en que todos tienen la culpa menos yo. Y si todos tienen la culpa menos yo, entramos en una situación muy común también, que es la apatía. Entonces ya no voy a hacer nada. Y si ustedes se dan cuenta, nos metemos en un círculo vicioso en donde todos tienen la culpa de lo que me está pasando, yo ya no puedo hacer nada porque todos tienen la culpa, entonces mejor ya no hago nada. Y entramos en un círculo de apatía que nos lleva a una pasividad y de ahí otra explicación a la obesidad, por ejemplo. Apatía, pasividad, vaya que está medio complicado y la gente lo toma como si no pasa nada. Exacto. Cuando en realidad sí. Preferimos darle la vuelta como lo marca, ¿no? Estar buscando por todos lados como buscando moscas. Esta es una maravillosa oportunidad. Quienes gusten comunicarse por teléfono al 5523-5412. Vamos a sacar la llamada al aire, 5523-5412. Este es un programa en vivo. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas.
Y vamos a hacer una pausa aquí con nuestro buen amigo licenciado Alfredo Pineda Sánchez. Soy Guillermo Carballido y estamos gustosamente con esta invitada especial, la maestra Michelle Charlier-Curie. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con esta hermosa música en este sábado, en estas vacaciones para mucha gente, para otros estamos trabajando. Tenemos una llamada telefónica, quienes lo hacen al aire, muchísimas gracias, muy amable. Está con nosotros, bueno, antes de atender la llamada, repetimos, está con nosotros la maestra Michelle Charlier-Curie, jefa de Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México y psicoanalista. Y llamada telefónica, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. María Ríos. María Ríos, qué gusto, y a sus órdenes. Solamente preguntar sobre la sublimación y la belleza. Sé de un concepto de sublimación y quisiera que la doctora nos lo explicara y además felicitarla. Correctamente, entonces, doctora Michelle Charlier, hemos recibido esta llamada de María Ríos en cuanto a concepto de sublimación y en cuanto a lo de belleza. ¿Algo más, María Ríos? Nada más, felicitarla y que nos dé sus datos, por favor. Correctamente, muy bien, muy amable, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Bien. Bueno, mira María, la sublimación es un mecanismo de defensa propiamente neurótico. Los mecanismos de defensa, rápidamente les explico, es lo que hace nuestra mente para cuando hay una situación amenazante poder hacer algo que no perjudique tanto a esta mente. Es una función que hace una instancia psíquica que se llama yo, ¿no? La otra vez hablaban de super yo en sexualidad infantil, por ahí lo escuché. Ahora, del yo en esta instancia en donde hace estos mecanismos para poder, digamos, protegerse. Hay mecanismos de defensa neuróticos y hay mecanismos de defensa psicóticos. La sublimación es un mecanismo de defensa neurótico que nos lleva a poder dirigir nuestras pulsiones en aras de la cultura y que no nos puedan afectar. Es decir, por ejemplo, si todas las profesiones que tenemos nosotros tienen su alto monto de sublimación, en donde nos ponemos a dirigir toda esta como situación psíquica en algo que podemos hacer. Les voy a dar un ejemplo, las personas muy muy violentas, por ejemplo, que se dedican al boxeo, ¿no? Ahí están sublimando toda esta violencia, toda esta agresión en algo que está como permitido y aceptado por la sociedad. Ese sería un mecanismo de defensa neurótico. Y la belleza, bueno, pues la belleza diría también como dirigido a esta sublimación, a poder hacer algo con este dolor psíquico, con alguna situación que nosotros podríamos tener y dirigirlo hacia algo que nos pueda servir, es decir, que nos haga construir en vez de destruir. Yo con mi situación psíquica puedo destruir todo a mi alrededor, ¿no? Llegar y ser como un tsunami así que destruye absolutamente todo. Pero también puedo, más bien, con ese dolor construir. Y con esa construcción, entonces yo hacer algo conmigo mismo. Precisamente esas situaciones son las que se ven en una psicoterapia, ¿no? Llegan las personas como muy dolidas, muy tristes, han sentido como que han destruido todo lo que tienen y se trata de rescatar para reparar y poder construir. Bien, vamos a retomar nuevamente esta llamada de María Ríos. Tenemos otra llamada desde
Miami de los Estados Unidos, María Conto. A sus órdenes. Muy buenas tardes. Estamos al aire. ¿No está entrando la llamada? Bueno. Afortunadamente este es un programa en vivo. Y pues, buenas tardes, María Conto. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias. Sí, mire, yo estoy hablando de Miami, Florida. Así es. Quería preguntarle a la doctora Charlier, primero que nada, felicitar el programa. Muchas gracias. Hola. Sí, adelante. Hola. Escuchamos perfectamente. Sí. Mucho gusto, buenas tardes. Yo primero quería felicitar el programa. Sí, muy bien. Sí. Recibimos la felicitación. Sí, perfecto. Completamente. Se cortó la llamada, esperemos que María Conto, desde Miami, Florida, que aparte de su felicitación, nos parecía importante, además, por todas las razones del mundo, que pudiéramos enlazarnos. Esperemos que en un momento dado podamos volver a retomar la llamada con María Conto. Les repetimos, es que es maravilloso poder trabajar en un programa en vivo, se pueden lograr tantas cosas. ¿Ya está la llamada? Sí, adelante María Conto, desde Miami, Florida. Le escuchamos. Adelante, sí. Usted dirá, María Conto. ¿Estamos escuchando? Estamos en el aire de Confesiones y Confusiones, un programa de todos los sábados a las 5 de la tarde, y hacemos llamadas al aire. En esta ocasión, María Conto, desde Miami, Florida. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, completamente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, completamente que sí, le escuchamos. Hola. Hola, María Conto. Hola. Sí. Está un poco complicado. Hola. Estamos escuchando muy bien la voz, ¿eh? ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Y le invito a que hable. Correcto. Gracias. Sí. Ya, como que se corta de repente la comunicación, pero creo que ya está, ¿verdad? Así es. Usted siga hablando, que le estamos escuchando muy bien. Correcto. Mire, yo estaba ya hablándole desde acá porque se me hace muy interesante el programa que están ustedes teniendo. Y bueno, felicitar el programa, la doctora. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se maneja? Ahí se dijo ahorita de todo lo que se habla, se actúa. Cuando uno tiene mucho enojo, está muy dolido, muy triste, porque está pasando por varias situaciones, ¿cómo se puede manejar ese tipo? O sea, yo sé que hay que ir a terapia, pero ¿cómo se puede manejar para aplicarlo en ese dolor con la construcción de la que ella hablaba? No sé si me explico bien. Sí, muchísimas gracias, María, por tu llamada y por la felicitación. Precisamente estábamos mencionando hace un instante que todo lo que no se habla se actúa, por ejemplo, el enojo, etcétera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con eso? Lo primero sería reconocer ese enojo, o sea, saber que estoy enojada, saber qué es lo que me está produciendo ese enojo. Ya reconociéndolo, entonces puedo hacer algo con él. Por ejemplo, identificar cuál es el factor del enojo, qué es lo que me está enojando, porque el enojo tiene un factor externo. Entonces, poder ver y saber qué es lo que me está enojando para poder hacer algo con esa situación. Si es una otra persona, pues poder hablar con esa persona sobre lo que a mí me está molestando. Si es un enojo mío que tiene que ver con algo, que las cosas no se van a modificar, no van a cambiar, entonces la que tiene que hacer el cambio soy yo. El problema aquí es que esperamos los cambios de los demás, esperamos que las otras personas cambien, y en realidad las personas nunca van a cambiar, nunca, a menos de que quieran, y para que quieran tienen que estar en un proceso en donde ellos se descubran para poder ver y saber qué es lo que quieren cambiar. Entonces, ya identificando el enojo y el factor del enojo, entonces debo de identificar en mí si eso es algo que me está generando algo porque quiero que las cosas cambien. Seguimos, seguramente sale al aire, adelante. Ok, porque quiero que las cosas cambien de los demás o porque quiero cambiar yo algo mío que me va a hacer mejor, estar mejor pues con mi mundo externo. Efectivamente. María Conto. Sí, bueno, pues yo le agradezco muchísimo de verdad que esta orientación, y espero pues seguir escuchando este magnífico programa, y pues soy seguidora de la doctora Charlier y ojalá y puedan darme algún dato para poder, no sé, dar datos de ella para poder pues tener contacto con ella, ¿verdad?
Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, María Conto, desde Miami, Florida. Y pues qué gusto que nos estemos logrando comunicar. De hecho, es el inicio, es un espacio como consultor al aire. Hace 17 años que nacía la idea con esta posibilidad, y hoy estamos en un programa muy especial que se llama La importancia de la psicología y la psicoterapia en nuestro país. Tenemos otra llamada telefónica al aire. Aparentemente, qué belleza es poder estar interactuando desde esta distancia y sobre todo contar con una participación tan especial de la maestra Michelle Charlier-Curie. Y le enviamos un cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de la Asociación de Estudios Transdisciplinarios, Transdisciplinarios, Psique y Cultura. Un saludote, muchas gracias. Estamos invitándoles a que no dejen de comunicarse a 5523-5412, repetimos 5523-5412 y sacaremos su llamada al aire. Este es un programa en vivo y aquí en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, con un gran apoyo de nuestro buen amigo Jesús Ruiz Montaño. Estamos en una pausa para recibir esa tranquilidad con esta atención de la mente. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes en Confesiones y Confusiones. Estamos dirigidos al público porque esto es el objetivo fundamental de la salud. Otra llamada telefónica, muchísimas gracias. Escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno. Sí, muy buenas tardes. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Mi ¿Con nombre es Gloria Perzaval y estoy llamando llena de contento y de alegría porque la doctora Charlier ya fue mi doctora en el Hospital Juárez. Sí. No sé si ella me recuerda, soy Gloria Perzaval Ibáñez. Gloria Perzaval Ibáñez. Le escuchamos su amable participación. Pues, lo único que puedo hacer comentario es que todas las ocasiones que estuve en su consulta, para mí fueron muy valiosas. A raíz de eso, de todas las consultas, que para mí eran salirme del trabajo a veces sin permiso, me han servido muchísimo, porque inclusive acabo de terminar una maestría de mi carrera. Ay, Gloria, me da muchísimo gusto. Claro que la recuerdo con mucho cariño. Sí, y además me siento hasta penada porque me fui como las chachas sin avisar. No. Pero eran por problemas de trabajo. Claro. Pero estoy muy emocionada. Créamelo, maestra Gloria Perzaval Ibáñez, que esa emoción que usted señala, yo también la estoy sintiendo, más por el gusto de tener a esta magnífica maestra Michelle Charlier-Curie. Sí, Gloria hizo un gran trabajo y bueno, a veces las circunstancias externas hace ya que uno ha avanzado en el tratamiento. No, su paciencia, las ocasiones de que pues, le platicaba todo lo que acaba de decir, me hizo recordar todos esos momentos que viví de mi vida. Ahora estoy muy tranquila, mi alma está en paz. Mi alma está en paz, estoy en paz con todos. Y la razón de todo esto es lo que usted acaba de decir, la gente no cambia, uno debe de cambiar. Así es, Gloria. Pues sigo adelante, ya le comenté, acabo de terminar una maestría en Derecho Civil, doctora, ¿cómo ven? No, hombre, muchas felicidades, es lo que estaba buscando, Gloria, muchas felicidades. Sí, se acuerda felicidades. que le platicaba, entonces, pues sí, para adelante,
yo invito a todos los radioescuchas pues que se acerquen a la psicología, que se acerquen al Hospital Juárez. Es una atención de lujo, y principalmente del servicio que yo recibí de todos ustedes, especialmente de usted, doctora. Muchas gracias. No tiene valor. Maestra Gloria Perzaval Ibáñez, ha sido un placer realmente recibir su participación como un testimonio de lo que estamos manejando el tema del día de hoy. Así es. Pues les agradezco mucho que hayan tomado mi llamada, doctora. Le mando un abrazo muy fuerte. Voy a ir a saludarla. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones, llamadas telefónicas. Bueno, yo creo que ya son varias opiniones donde están pidiendo sus datos. A ver, querida amiga Michelle Charlier Curie, maestra, te piden, ¿dónde se te puede localizar? Bueno, yo estoy, como ya les dijo Gloria, estoy ahí en el Hospital Juárez, pero también estoy en la consulta privada. El teléfono del consultorio es 5549-5599. Mi consultorio se encuentra en la Colonia Roma y bueno, me pueden llamar ahí para poder platicar un poquito de todas estas situaciones. Un teléfono muy sencillo, 5549-5599. La maestra Gloria Perzaval Ibáñez habló de una manera muy emocionada en relación al beneficio que obtuvo. ¿De qué manera inicia un proceso de atención psicológica en este aspecto? Uno de los puntos fundamentales va a ser que la persona llegue porque quiere llegar. Porque nos encontramos con muchísima frecuencia, ¿no? Y sobre todo en adolescentes, que los mamás los mandan y ellos no quieren la atención psicológica. Entonces, la principal herramienta que tiene un psicólogo, un psicoterapeuta o un psicoanalista es la palabra. Si el paciente no quiere hablar, pues entonces no tenemos herramientas para trabajar. Y mucho pasa cuando los pacientes son obligados a ir. Entonces ahí se habla con los padres y se dice que es lo más importante es que ellos quieran venir. Y bueno, entonces se inicia el tratamiento psicológico con lo que nosotros llamamos el motivo de consulta, es por qué vinieron con nosotros. Entonces ya que ellos nos comentan por qué están aquí, se empieza a trabajar. Una de las cosas muy importantes también a trabajar es una situación que se llama la tolerancia, porque también se ha perdido mucho la tolerancia a nivel mundial. Entonces no toleramos nada, no toleramos esperar, no toleramos que sean diferentes las personas, no toleramos el cambio, no toleramos absolutamente nada. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que todos somos diferentes y esas situaciones de diferencia son las que nos hacen crecer, ¿no? Bien, más llamadas telefónicas. Giovanna Pérez de la Colonia Álamos felicita a la doctora, muchas gracias. Y sus teléfonos, bueno, ya los ha mencionado, los vamos a mencionar nuevamente más al rato. Muchas gracias, Giovanna Pérez. Gracias. Jorge Carmona desde Ciudad Universitaria hace 3 preguntas. Una, las voy a mencionar primero, las 3, ¿cuál es el egoísmo bueno y cuál es el egoísmo malo? Eso es muy típico escucharlo en la vida cotidiana. Otra, la segunda, en la relación de pareja, ¿qué significa migajas de afecto? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son 2 elementos negativos que le impiden crecer como persona? Okay. Esos elementos, ¿cuáles son esos elementos negativos que impiden crecer como persona? Bueno, Jorge, en cuanto a cuál es el egoísmo bueno y cuál es el egoísmo malo, pues es una pregunta como bastante compleja, ¿no? Nosotros no hablamos tanto de egoísmo, sino de narcisismo. Es esta situación en donde solo importo yo y nada me importa más que yo y yo soy toda la verdad y todo lo bueno. Entonces ahí, ¿cuál es el problema? Que se me dificulta ver al otro. Todo es en función a lo que yo siento, y cuando se para alguien y dice, oye, ¿te has puesto a pensar en qué estoy sintiendo yo? Eso es imposible. Entonces, este narcisismo produce como una falta de empatía hacia lo que está ocurriendo a mi alrededor o con las demás personas, y me hace imposible ver al otro como un otro y lo cosifico. O sea, lo vuelvo objeto, no me importa, y si se daña no me importa, porque al fin es como si no tuviera sentimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces, necesitamos tener un cierto egoísmo, sí, para pensar en nosotros mismos, porque de repente también nos encontramos a las personas que se abandonan en los demás y que dan todo en los demás, y cuando los que se quieren recuperar en una terapia, por ejemplo, pues han visto que ni siquiera saben qué es lo que quieren de su vida, porque durante 20 años han pensado en la familia y no han pensado en ellos. Entonces eso también son los extremos, digamos, de uno y del otro. Necesitamos tener una parte narcisista en donde tengamos que pensar en nosotros mismos
pero sin olvidar en ningún momento que existe un otro y que estamos insertados en una cultura que nos obliga pues a tener que pensar en los demás, en cómo se sienten y están los demás. En cuanto a la relación de pareja, ¿qué significan migajas de afecto? Pues es una pregunta complicada porque puede significar varias cosas dependiendo de la persona que lo dijo, por qué lo dijo, en qué contexto y en qué momento. Sí. Pero pareciera que es como una situación en donde da lo que sobra, ¿no? Lo que cae ahí, lo que no el menú principal o el plato principal, sino lo que hubo, lo que quedó. Hay que tener cuidado con esas cosas porque pueden ser muy dolorosas, ¿no? Si hay en una relación migajas de amor, pues entonces también hay que ir a terapia a ver qué fue lo que los llevó como a esa condición o a esa situación. Acuérdense que hay parejas que toda la vida tuvieron por qué estar juntas y parejas que jamás en la vida tuvieron que estar juntas. Y así como se va a una terapia de pareja para solucionar conflictos, también se va a una terapia de pareja para separarse la pareja, ¿no? Entonces eso es importante verlo. ¿Y cuáles son los elementos que nos impiden crecer como personas? Es lo que estábamos hablando hace un momentito, esta situación de la intolerancia. Me parece que es uno de los puntos principales, no tolerar la diferencia de los demás, querer que todos sean como yo quiero que sean, porque entonces es una lucha constante que nos lleva a un control de los demás que no me va a permitir a mí crecer como persona, porque voy a estar fijada en que quiero que los demás sean como yo quiero que sean. Entonces yo no voy a poder crecer ni poder ver lo que yo quiero porque estoy siempre viendo a los demás, a los demás, a los demás. Y 2, tener una calidad de vida. Esto está también muy ambiguo, pero decía el señor Sigmund Freud que para tener una calidad de vida tenemos que tener 3 cosas principalmente, que es trabajo, placer y descanso. Digámoslo en el mismo nivel, o sea, así como trabajamos hay que descansar y hay que poder obtener también este placer por las cosas. Muchas veces pasamos muchísimo más horas dentro de un trabajo que, por ejemplo, descansando, o pasamos muchísimo más horas descansando que dentro de un trabajo. Entonces necesitamos mantener las cosas equilibradas lo más posible en nuestras vidas para poder tener cierta salud y cierta paz mental que nos lleve a poder crecer como personas, ¿no? No sé si contesté tus preguntas, Jorge. Magnífico. Increíble, sobre todo esta parte, como bien la marca, uno tiende hacia la derecha o la izquierda, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que se encierra demasiado en el trabajo o de plano deja las cosas que sigan su curso y se olvida de que el mundo existe, ¿no? Y otro punto importante es que las personas tendemos siempre a pararnos en la falta. Siempre nos paramos en lo que no tengo, en lo que no hay y difícilmente vemos lo que sí hay, ¿no? Entonces en la consulta, bueno, ok, me ha hablado todo el tiempo lo que no es, dígame lo que sí tiene. Y se ponen a pensar que lo que sí tienen realmente. Y dicen, no, pues la verdad no estoy tan mal, ¿no? Y como yo pensaba que estaba. Siempre tendemos a ver lo negativo, a ponernos en la falta, a sufrir, ¿no? Se dice que México somos un pueblo que sufre, que está como siempre en esta situación, mucho de la situación de víctima, de la situación del sacrificio. Y pues no, también necesitamos acceder al placer, necesitamos acceder al descanso, necesitamos acceder a situaciones en donde podamos ver lo que sí tenemos y lo que sí hemos hecho para obtener lo que tenemos, ¿no? Y es que quizá también es esta parte, ¿no? Me ves sufrir, me ves tirado, y entonces es cuando te acercas y me ofreces algún cariño, alguna ayuda, ¿no? Y además se cree que el sufrimiento va como en el orden de la virtud, del virtuoso. Escuchamos mucho decir, ay, mira cómo ha sufrido, seguro se va a ir al cielo, ¿no? Y esas son como cosas que se quedan tatuadas en las mentes de las personas y van dirigidos como a ese pensamiento, tengo que sufrir. Entonces cuando se paran y se sientan en un momento en decir, bueno, a ver, ¿y por qué tiene usted que sufrir? Entonces ya empiezan, acuérdense que él decía otro psicoanalista importante inglés, que la única forma de hacer pensar a la gente, de abrir como el pensamiento, es preguntando. Si yo pregunto, hago que el otro piense. Pero si yo impongo, entonces evito totalmente el pensamiento. Me acuerdo bien de un pacientito que vi en el Juárez, está en etapa terminal de un VIH, bueno, ya de SIDA, y entonces yo le decía, hiciste un gran trabajo ya en una de las últimas sesiones que estuve con él, y él me dijo algo que nunca en la vida lo voy a olvidar, si hice un gran trabajo fue porque usted hizo grandes preguntas, ¿no?
Increíble. Les recordamos rápidamente que también estamos en Twitter, UNAM Confeso, y en Facebook como Confesiones y Confusiones. Tenemos por ahí otra llamada telefónica. Adelante, muy buenas tardes, estamos al aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Abelardo Marrufo Moreno. Abelardo Marrufo Moreno. Marrufo Moreno. Adelante, a sus órdenes. Soy de corriente psicoanalítica y quiero felicitar al programa y a la doctora porque realmente yo veo que aquí en México no tenemos la cultura de la psicología. Entonces nosotros como terapeutas batallamos mucho, los que tenemos consultorio, ¿verdad? Algunos. Y los que tenemos algún trabajo en algún hospital, pues bueno, de alguna manera económicamente vamos saliendo. Pero sí es muy difícil en México, al menos a mí me he enfrentado con mucha gente que nos cierra las puertas. Y estos programas son buenísimos para poder salir adelante aquí en México con la psicología. Eso sería todo. Muchísimas gracias, colega. Y efectivamente se han cerrado mucho las puertas dentro de la psicología en el aspecto que mencionaba, de hecho, el doctor Guillermo, cuando dicen, bueno, vea que te den un consejo, vea que te den, o sea, se transgrede totalmente cuál es el sentido de la psicología, y el sentido de la psicología es podernos responsabilizar de nosotros para poder ver entonces qué quiero hacer conmigo, y eso sí se pierde mucho dentro de este país. Muchas gracias, le agradecemos la llamada a Abelardo Marrufo Moreno, muchísimas gracias por haberse comunicado. Han habido muchas llamadas telefónicas, quienes gusten hacerlo, todavía hay tiempo. Su llamada al aire sería en el 5523-5412, repetimos el número telefónico 5523-5412. Quienes han preguntado mucho de la maestra Michelle Charlie Curie, su teléfono de ella para localizarla es 5549-5599. Estamos en el tema de la importancia de la psicología y la psicoterapia. No es lo mismo decir esto en una sola palabra, psicología y psicoterapia. ¿No es hablar de lo mismo o es necesariamente tenemos que diferenciarlo y llamarlo así? No, bueno, la psicología en realidad es como la disciplina, lo que se estudia es la psicología, y ya cada quien se va a dedicar a una rama distinta, ¿no? Dentro de la psicología hay varios tipos de corrientes, de teorías, y ya cada quien se va a dedicar a la psicoterapia, al psicoanálisis, al gestalt, etcétera, etcétera. Entonces, por eso como la diferencia. Yo creo que algo como muy importante a rescatar de todo lo que hemos hablado este día es que realmente me parece que las personas deberíamos de quitarnos como el miedo a asistir a una terapia, el miedo a los estigmas de la locura, etcétera, etcétera, porque eso es lo que nos impide podernos conocer y sabernos, para saber quiénes somos y cómo somos, y entonces poder dirigirnos a un camino. En este camino tenemos una llamada telefónica al aire, precisamente. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con la señora Marta Rodríguez. Señora Marta Rodríguez, a sus órdenes. Mire, yo tuve cáncer de mama hace un año y como consecuencia tuve las quimioterapias, después tuve linfedema, después tuve trombosis, todo esto a causa del cáncer de mama que ya no existe. Pero me quedó mucha ansiedad, entonces yo quisiera saber cómo combatir esto. Bueno, definitivamente, Marta, esta es una situación que se tiene que trabajar. Usted pasó por un proceso muy complicado, pasó por un proceso de salud muy importante, que así como se le dio el tiempo a esa situación de salud, se le tiene que dar ahora el tiempo a la mente a poderlo digerir, a poderlo elaborar. Por supuesto que este trastorno de ansiedad podría ir dirigido hacia varias situaciones de lo que usted vivió, y principalmente como el temor a que algo vuelva a suceder, que se debe de trabajar en una terapia en donde usted pueda apalabrar, le pueda dar palabra a todos estos sentimientos que tuvo durante el proceso de la
de la enfermedad y de la recuperación, porque si usted lo apalabra, si usted le da nombre a todo lo que sucedió, entonces van a aparecer las emociones, y con esas emociones son con las que se trabajan en una terapia para irlas cuidando esas emociones y que se les dé un significado a cada una de ellas y se vea qué es lo que se pueden hacer con estas emociones, y entonces el trastorno de ansiedad va a ir disminuyendo porque ya no va a haber tanto temor a lo desconocido, sino ya va a haber una situación conocida con una posible como solución a la elaboración. ¿Qué es lo que usted tendría que hacer? Usted podría acercarse a alguna terapia en donde pueda hablar de todo lo que sucedió, porque es muy importante, Marta, lo que las personas puedan decir lo que sienten alrededor de una enfermedad. A veces se piensa que ya pasó la enfermedad, ya se curó uno, pues ya acabó todo, y no. Exactamente. No ha terminado, al contrario, durante la enfermedad uno se mantiene como ocupado mentalmente para saber cómo va a salir adelante, pero ya después viene toda la cascada de emociones que se generaron y que no se pusieron atención y no se les dio como mucho cuidado en ese momento, porque había que resolver otras cosas y es momento de hacerlo. El échale ganas es una noble intención de las personas, pero eso pues definitivamente no es lo que va a solucionar. ¿Qué tipo de terapia me recomienda? Pues yo les recomiendo una psicoterapia, mi corriente psicoanalítica. Ahí mismo usted podrá hablar y darle significado a todas estas situaciones y emociones, Marta. Pero es importante que se trate. Ustedes recuerden que las cosas de la mente de verdad no pasan, con el tiempo se van haciendo mucho más complejas y por eso es importante abordarlas. Pero sí se cura uno de esto. Por supuesto, nosotros en psicoanálisis decimos la cura por el habla. Entonces uno, digamos que dentro de de poder hablar de todo lo que tiene, usted se va a ir sintiendo mucho mejor porque va a ir viendo qué es lo que usted está teniendo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora. A usted, Marta. Señora Marta Rodríguez, muchísimas gracias por su amable participación en este programa de Confesiones y Confusiones, que tenemos más llamada telefónica. Pero antes, y en lo que el doctor Caraballo analiza la llamada telefónica, es válido también dentro de todo esto el decir, fui con alguien para recibir ayuda y no me sentí a gusto. Claro. O cómo identificar si el famoso, si es un charlatán, si realmente está preparado para ayudarme. Toda esta parte de dar este primer paso o de estar ya y saber tomar la decisión de cambiar. Eso es súper importante porque definitivamente a veces los pacientes como que no se sienten a gusto, cómodos con el terapeuta y se lo tienen que decir, lo tienen que hablar. O sea, sí hay una situación y una posibilidad en donde puedan decir yo no estoy cómodo aquí. No todos quieren psicoanálisis, ni todos quieren humanismo, ni las otras corrientes que hay. Entonces, identificar un buen analista definitivamente es por recomendaciones, o sea, que la persona que se los dé sea una persona que ustedes confíen, porque sí, hay muchísimos charlatanes. A veces incluso se piensa que con un diplomado de 3 o 6 meses ya uno es psicólogo y para nada, ¿no? La psicología es una disciplina que se estudia porque es una carrera, pues, y hay que darle como su tiempo para entender la mente. La mente es un proceso muy, muy importante al cual se piensa que de consejitos vamos a salir. Y no tiene que ser como una recomendación directa. Y cómo saber si esa es la terapia que yo quiero o no, la única forma va a ser pudiendo hablar con el terapeuta, no me siento cómoda, no estoy a gusto aquí, vamos a ver qué está pasando, y si es una situación transferencial, o sea, digamos una situación que se puede trabajar en el consultorio, se trabajará, y si no, se tendrá que referir a ese paciente con otro terapeuta. Llamada telefónica al aire, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Ignacio Gómez. Ignacio Gómez, a sus órdenes. Mire, yo he conocido muchos psicólogos que tienen muchos problemas personales de tipo psicológico y que no los han podido resolver. Quería que me diera un comentario sobre eso. Incluso son personas conflictivas en alto grado, agresivos, que todo lo que dicen que curan lo padecen ellos. Quiero que me comente eso la persona que invitaron. Correctamente, don Ignacio Gómez, muchísimas gracias por su presencia. Al aire da la contestación la maestra Michelle Charlier Curie. Le agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Claro, Ignacio, mira, algo muy importante que tenemos que recordar es que dentro del consultorio yo soy psicoanalista, afuera soy Michelle.
Entonces mi trabajo adentro del consultorio va a ser el que éticamente tengo que desempeñar. Pero afuera soy una persona como cualquier otra persona, que hace, deshace y etcétera, ¿no? Por ejemplo, es pensar en un médico que adentro del quirófano es un médico que está operando, pero afuera, en la calle, no va a estar operando a todo mundo y abriendo a las personas, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene sus conflictos, todo el mundo tiene su personalidad, todo el mundo tiene su forma de ser. Aquí lo que hay que hacer es poder, digamos, respetar la forma de ser de cada quien, para no andar como nada más viendo cómo son los demás, sino también vernos a nosotros mismos cómo somos. Dentro del consultorio somos los profesionales de la salud, afuera somos Jorge, Michelle, Ignacio, etcétera, etcétera. Entonces es importante como poder diferenciar estas situaciones. Qué maravillosa participación de todos, y ha habido de todo tipo de inquietudes y manifestaciones, hasta un psicoterapeuta, Abelardo Marrufo Moreno. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado. Estamos ya prácticamente en la parte final de este programa de Confesiones y Confusiones con la maestra Michelle Charlier-Curie, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México y psicoanalista. Y a veces se nos van rápido los minutos, por eso damos su teléfono, quienes lo han pedido, 5549-5599. Lo repito, 5549-5599. Doctor Caraballido, como bien lo dice, el tiempo nos está ganando, pero bueno, les recordamos que estamos también en Facebook, en Confesiones y Confusiones, y ahí podrán en un momento dado rescatar estos audios, estas participaciones en el programa. Una última llamada que nos llegó de Jorge Carmona en Ciudad Universitaria. Le agradece las respuestas que él expresó hace un momento y dice él, en un minuto que le pudiéramos contestar, cuando hay juegos o torneos internacionales y van a competir deportistas mexicanos, algunos de ellos muestran tener miedo al fracaso y pierden desafortunadamente. ¿Qué pasa ahí? Sí, hay una disciplina que se llama también Psicología del Deporte, en donde precisamente se ven todas estas situaciones. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay que ver, porque hay ciertos equipos, ciertas predisposiciones que uno puede como tener este temor, porque ya sabe que son un equipo fuerte, etcétera, etcétera, que pueden como hacer que nos predispongamos ante una pérdida, ¿no? Este programa, créanme, lo podríamos extendernos 2 horas y no nos cansaríamos, estaríamos con el mismo entusiasmo hasta los últimos minutos de las 2 horas. Lamentablemente hemos llegado al final de la emisión del día de hoy, pero le enviamos un cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de la Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC Psique y Cultura. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Guillermo, por dar este espacio, por abrir como este espacio a la psicología, y gracias a todo tu equipo que ha estado con nosotros. Muchas gracias a ti, querida amiga, de verdad. Es un gran placer, un gran programa. Le damos las gracias a la maestra Michelle Charlier-Curie y esperando nuevamente la presencia en un tema como el de hoy, tan valioso, tan importante, tan especial y tan fundamental en todos nosotros. Mi querido amigo. Pues no nos queda más que agradecerles todas sus llamadas. Esto, como bien lo dice el doctor Caraballido, se nutre gracias a todas sus participaciones. Y bueno, ya queda abierto el espacio, el consultorio, la puerta para que se animen a ayudarse a sí mismos y enfrentemos cada quien nuestros propios demonios, por llamarlos de alguna manera. Les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, a todo el equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, licenciado Cuauhtémoc Solís, la licenciada Itzel Hernández, Magdalena de la Cruz Olvera, un saludo muy especial. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Guillermo Carballido, Jesús Luis Montaño, muchas gracias, y todo un equipo. Nuevamente, Michelle, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias, soy Guillermo Carballido. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.